Me alegro mucho poder darle la bienvenida de nuevo para esa exposición de la Palabra de Dios. Y hoy vamos a seguir con el capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 9, y el título del mensaje hoy es La transfiguración de Cristo. En el pasaje que hoy vamos a considerar, los rayos resplandecientes de la divinidad de Jesucristo están brillando a través de su naturaleza humana. Por un momento solo, el velo que cubre la gloria de nuestro Señor Jesucristo y el mundo invisible se rompe. Y curioso que raras veces se oyen exposiciones o sermones sobre este acontecimiento. Sin embargo, figura entre los más importantes que los evangelios nos cuentan. Incluso es tan importante que Pedro se refiera a esto en la segunda de sus epístolas. Y voy a leer de segunda de Pedro, el capítulo 1, los versículos 16 al 18. Es donde Pedro habla de su versión de los hechos. Dice: porque nos hemos dado a conocer, porque no nos hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo según fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, añade Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pues esta es la versión de Pedro, que él al final de sus años recoge en su segunda epístola. Obviamente era un acontecimiento que dejó una huella profunda en el conocimiento de los discípulos. Obviamente las cosas hay que leerlo en su contexto, y es muy interesante que el versículo 38 de Marcos 9 pues habla de la gloria del Padre cuando Cristo venga, en la gloria del Padre con sus santos ángeles. Bueno, en el capítulo 9, versículo 1, pues algo de esa gloria ahora los discípulos pueden ver. Estamos en la zona al norte del mar de Galilea. Primeramente estuvimos con los discípulos en Betsaida, donde ocurrió aquello de la sanación del ciego, digamos, de forma escalonada. Luego, y esto fue la última vez que estuvimos en esta ocasión, donde Jesucristo realmente se da a conocer a los discípulos de tal manera que ellos le reconocen como el Mesías. Y vimos también como poco después Pedro no quiere que Jesús pues sufra. Y ahora todavía en esa zona subimos con ellos a un monte, y es muy probablemente el monte que tenemos atrás, el monte Hermón, que está allí en la zona, y es precisamente allí donde Jesús y los discípulos tienen un acontecimiento muy especial que nos cuentan los evangelios, lo que llamamos la transfiguración. Vamos a escuchar las palabras del Evangelio de Marcos, del capítulo 9, versículo 1 al 13. Dice así: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro
y a Juan y a Jacobo y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron con él, como está escrito. Vamos a tomarnos un momento para hablar con Dios. Señor, gracias te damos por poder abrir de nuevo tu palabra. Te pedimos de corazón que tú nos ayudes a que podamos entender lo que nos quieres decir en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque tú nos quieres y quieres que entendamos tu revelación. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender tus palabras. Te lo pido para tu honra y para tu gloria. Amén. No van a olvidar esto nunca. Hasta, y lo vemos aquí en el comienzo del capítulo 9, versículo 2, hasta recuerdan el día y la fecha, para decirlo así, recuerdan el número de días que siguieron después del último acontecimiento. Eran 6 días. Y el evangelista Marcos lo pone por escrito. ¿Por qué? Bueno, porque todo esto tiene un significado. Para esto vamos un momento al segundo libro de la Biblia, al libro de Éxodo. En el capítulo 24, en el versículo 16, estamos hablando de Moisés en el contexto, que subió al monte de Sinaí, dice: y la gloria de Yahvé reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Aquí lo tenemos. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Pues obviamente esto no es una casualidad. Dios habla a Moisés desde la nube después de 6 días. Y de nuevo, 1400 años más tarde, parece que los acontecimientos se repiten. Ahora Dios habla de la nube. Aquí Dios habla desde una nube después de 6 días y habla al Hijo de Dios y habla a los 3 discípulos que le acompañan a Jesús a este lugar. Bueno, vamos a hablar un poco del lugar. Dice en el versículo 2 que 6 días después Jesús tomó a Pedro, o sea, solamente a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto. Bueno, estamos en esa zona del norte. ¿De qué monte podemos hablar? Bueno, solamente hay uno que estaba ahí en la zona, que es el monte Hermón. Y dice ahí que se transfiguró delante
de Helios. La Biblia nos da varios ejemplos en momentos importantes en la historia de la salvación donde personas subieron a un monte. Bueno, el primero que nos viene a la memoria es Abraham, que juntamente con su hijo Isaac sube al monte Moría con su hijo. Y nos hemos dado cuenta que esto es muy importante porque de cierta manera es un ejemplo de lo que iba a pasar 4000 años más tarde, cuando también un hijo, en este caso el Hijo de Dios, iba a ser sacrificado literalmente, en este caso en el monte Calvario. Luego Moisés sube al monte de Sinaí a solas para recibir en la soledad los mandamientos de parte del Señor. Dios le instruyó primero a Moisés y Moisés luego al pueblo de las cosas que él iba a hacer. Y luego, obviamente, nos recordamos a Elías, que sube acompañado por su siervo Eliseo al monte de Horeb para ser llevado a la presencia del Señor. Todo esto es el trasfondo de la historia que tenemos aquí delante. Jesucristo en esa ocasión solamente lleva a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, a este lugar. Es la segunda vez después de la sanación de Jairo, el presidente de la sinagoga, lo cual consideramos en su momento. Por cierto, la tercera vez que les iba a llevar aparte sería poco después, en el jardín de la noche, en la noche de su muerte. Ahora, de nuevo nos podemos preguntar por qué 3. Bueno, porque era el número de testigos para confirmar un hecho. Y de nuevo quiero citar al Antiguo Testamento, en este caso del libro de Deuteronomio, capítulo 17 y el versículo 6. Deuteronomio 17, 6 dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, etcétera, etcétera. Bueno, es 2 o 3, en este caso mejor 3 que 2, es el número de testigos que hace que un acontecimiento sea fuera de duda. ¿Por qué se fueron allí? Bueno, de nuevo es bueno, y hoy sí que vamos a mover un poco la Biblia, es bueno compararlo con con los otros evangelistas. Y Lucas nos añade allí un pequeño detalle. Dice aquí que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entonces, es muy importante esa oración que se hace allí. Esto fue la intención de Jesucristo, para orar por los discípulos, para que el Padre les abra los ojos para ver la gloria. Esto fue la intención. De la misma manera como en su momento Eliseo oró por su siervo y vio el cielo abierto. Y luego dice aquí que él se transfiguró delante de ellos. Eso debe de haber dejado una impresión tremenda en los versículos, en los discípulos. De hecho, la palabra que se usa aquí para transformar es la palabra que conocemos de una palabra que usamos bastante, la palabra para una metamorfosis. Bueno, una metamorfosis es un cambio, es la palabra que aquí se usa en el texto original en griego. Habla de un cambio interior y también un cambio exterior. Es la anticipación de su cuerpo de resurrección. Todo lo que vemos aquí de cierta manera ilustra para los discípulos de que cuando Jesús había hablado de la muerte que tenía que sufrir, que eso no fue lo último, sino lo último sería la resurrección. Solamente en la medida que podemos aceptarlo
el Evangelio se convertirá para nosotros en un libro abierto. Porque Jesucristo, además, es mucho más glorioso que lo que vemos aquí en estos versículos. Cuando le vemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo, o en los capítulos siguientes, vemos a Jesucristo lleno de gloria, casi indescriptible. De cierta manera, esa comunión con el Padre le cambia exteriormente. De la misma manera como Moisés fue cambiado cuando él estuvo allí en lo alto del monte. Su rostro brillaba. Y otros hombres y mujeres de Dios experimentaron lo mismo cuando tenían ese contacto con el Jesús resucitado. Sus rostros brillaban de gozo, de alegría. Solamente hay que pensar en las mujeres que eran testigos de la resurrección de Jesucristo. Dicho sea de paso, así nos debería ir a todos cuando nos retiramos, cuando pasamos un tiempo de oración, de estar a solas con Dios. Eso se nos debería notar. Cuando tomamos tiempo para pasar esa comunión íntima con nuestro Señor y Salvador, los demás se nos deberían notar, porque es el momento cuando la eternidad de una forma más intensa inunda nuestra alma. Y esto deja sus huellas también, debería dejarlo en nuestro rostro. ¿Qué pasa cuando estás orando? ¿Realmente te transformas? No necesariamente de forma visible, pero realmente ese tiempo de comunión con Dios deja huellas en tu alma y en tu rostro. Dice aquí que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Estamos ante un acontecimiento realmente sobrenatural que tenemos aquí. Y ahora, esa reunión de Jesús y sus 13 discípulos iba a ser complementada por otras 2 personas que se juntan. Dice el versículo 4, les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. 2 personas, los que acabamos de mencionar, los que estuvieron en su momento en la cúspide de un monte, ahora se juntan. Bueno, ya son 3 montañeros, para decirlo así. Es Jesús, Moisés, que representa la ley del Antiguo Testamento, y es Elías, que representa a los profetas del Antiguo Testamento. Para decirlo así, ahí está reunido Jesucristo con los testigos, los que representan el Antiguo Pacto. Las 2 personajes más importantes en este sentido. ¿Os gustaría saber de qué hablaban? Porque aquí dicen que hablaban con Jesús, pero Marcos no lo dice de qué hablaban. Sin embargo, tenemos uno que nos lo dice. Por esto es bueno leer la Biblia también con sus textos paralelos. Y este señor que nos lo dice es Lucas, el tercer evangelista. ¿De qué hablaba Jesús con Elías y con Moisés? Nos lo dice en el capítulo 9 de su evangelio, versículo 30 y 31. Dice, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Esto fue el tema que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. En otras palabras, hablaban de su muerte. Obviamente los que están en la gloria también se interesaban mucho por ese tema, porque es la base de su salvación, es la base de nuestra salvación. Desde Abel hasta el último creyente del Antiguo Testamento sabían, alguien va a venir
para redimirnos con su poderosa sangre. Y estoy seguro que esto se notaba en estos momentos hasta en el cielo. Habrá sido el tema de conversación entre los santos del Antiguo Testamento. Ahora, en ese momento, algo que va a cambiar el rumbo de la historia de la humanidad está a punto de acontecer. Esto se palpaba, se notaba sin lugar a dudas en el cielo. De paso, estos versículos nos dan una respuesta a la pregunta: ¿y qué pasará después de la muerte? Aquí tenemos una pequeña idea. Obviamente Moisés y Elías eran reconocibles. Bueno, se reconocen aquí, se identifican claramente con su nombre. Se reconocieron mutuamente. Y esto responde a la pregunta que tanta gente me ha hecho: ¿nos reconoceremos en el cielo? Y la respuesta es: por supuesto nos reconoceremos. Vamos a llevar allí nuestra memoria de aquí, las cosas que hemos vivido, que ahora por supuesto lo veremos en otra luz muy distinta. Y por supuesto, todo eso indica que hasta en el cielo los que están ahí se interesan por las cosas que pasan en la tierra. Esto nos indica este versículo, este pasaje, pero también tantos en el libro de Apocalipsis. Nos acordamos de los santos que piden al Señor ahí en el cielo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y algún día en la gloria vamos a tener un tema central, que es el tema que será la conversación de todos los días: el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Por esto es un momento realmente tan especial. Hablaban con Jesús. Obviamente hablaban con Jesús y luego se supo lo que dijeron. Por eso al final Lucas se ha enterado. Entonces fue que Pedro dijo a Jesús, versículo 5, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En otras palabras, lo que sugiere Pedro aquí es: aquí me gustaría quedarme para siempre. Es para no edificar una casa, sino por lo menos una enramada, pues una choza, para quedarnos aquí porque es tan precioso lo que estamos viendo. Bueno, obviamente el consejo de Pedro, como el consejo anterior de pedir a Jesucristo que evitara su muerte, no era muy buen consejo. O sea, en este momento Pedro habla por hablar. De cierta manera da dando el mismo consejo de antes: evitar la cruz. Vamos a quedarnos aquí. Tan bonito esto. No sabía de qué hablaba. Y la causa por la cual él hablaba esas cosas, él tenía miedo, y es como un poco de eso de silbar en el bosque. No tiene mucho sentido, pero nos hace sentir más tranquilo. Y nos damos cuenta que esas palabras de Pedro están completamente fuera de lugar. Eso de paso nos enseña otra cosa. Si estamos en la presencia del Señor, el callarse no es pecado. A veces es mejor estar callado en su presencia que seguir hablando y hablando. Vale la pena prestar atención a lo que decimos. Y esto empieza con el tema de la oración en el capítulo 6, en el Sermón del Monte, que nos recoge el Evangelio de Mateo. Jesús habla sobre esto: no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No es necesario siempre hablar, y aún menos cuando estemos en la presencia del Señor. Dicho esto, sin embargo, podemos aprender una cosa más. Qué alegría va a llenar nuestro corazón cuando algún día
veamos la gloria del Señor. Yo me imagino muchas veces cómo será aquello. ¿Cómo será aquello cuando por primera vez veo a Jesucristo y además le veo en su estado glorificado? ¿Cómo será aquel momento cuando Él me hable por primera vez de una forma literal, audible para mis oídos? Será un momento de gloria y ese momento de gloria ya podemos anticiparlo por la fe. Podemos anticiparlo por la fe nutriéndonos de pasajes como estos, que nos hablan de otra realidad, que es una realidad que no siempre es visible para nuestros ojos. Solamente en muy contadas y especiales ocasiones fue concedido ese privilegio a muy poca gente. Pero a todos nos fue dado el privilegio de poder abrir la Escritura. Tampoco nuestra fe depende de estos momentos especiales. Podemos meditar todos los días en la revelación de su gloria y de su poder. La Escritura nos inspira a elevar nuestros pensamientos a cosas que son tan importantes que las preocupaciones de ese mundo pues quedan atrás. Por lo tanto, hacemos bien en fijarnos más en su gloria y menos en nuestros propios problemas. Cuánta alegría será en el día de su venida o cuando gozo va a inundar nuestra alma cuando Él nos llame a su presencia. Para siempre estaremos con el Señor. Ayer escuché un testimonio de dos padres que habían perdido a sus dos hijas, que se fueron de misioneras al Yemen. Y allí creo que ya son 10 años, fueron matados en circunstancias que hasta el día de hoy no se han aclarado. De todos modos, los padres hablaron y fue muy interesante. Recuerdo como el padre de una de las dos chicas dijo, sí, fue un momento terrible. Y el periodista le preguntó, entonces, ¿usted se siente culpable de haberla dejado? Dice, de ninguna manera. Ella fue porque Dios le había llamado, pero hay una cosa más. Yo ahora estoy triste por razones egoístas, pero mi hija ahora está 100,000 veces mejor que yo en mis momentos más felices. Esta vista de las cosas, pues realmente lo cambia todo. Esto significa vivir la resurrección de Jesucristo y su gloria en lo diario. Y esto es una riqueza que nadie nos puede arrebatar. Sí, qué bueno es estar aquí en la presencia de nuestro Señor. Lo podemos decir en algún momento. Ahora finalmente estoy en casa. Qué bueno es ahora estar finalmente en la meta de mis esperanzas. Y qué tontos fuimos, qué tonto fui yo para dar tanta importancia a mis problemas que desde aquí, en la gloria, esos problemas ya no tienen ni la menor importancia. Hay que ver las cosas desde casa. Y nuestra casa no está en ese mundo, nuestra casa no está en un monte, nuestra casa está en el cielo y allí vamos. Por lo tanto, y lógicamente el Señor Jesucristo hace caso omiso de las palabras de Pedro. Pero hay otro que las está contestando. Es una voz que viene del cielo. Él no sabía de qué hablaba, pero el que habla ahora sabe perfectamente de qué habla. Dice el versículo 7, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. La nube y la voz. Y cuán gran lección tenemos ahí para nosotros.
Probablemente quería añadir Pedro a lo que acabo de decir en el versículo 5, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, otra para Juan, otro para Jacobo y otro para mí. Porque realmente la voz del cielo le interrumpe. Y le dijo, esto es mi hijo amado, a él oíd. De hecho, Mateo lo dice así claramente. Si vamos al texto paralelo de Mateo, dice, mientras él aún hablaba, Pedro todavía está con sus cosas y le interrumpe la voz del cielo. En otras palabras, dice el Padre Celestial, Pedro, ya cállate, por favor. Ya está bien. Hay la gracia de Dios. Esconde su gloria aún en la revelación de sí mismo. Podría haber aparecido así todos los días, pero esa gloria estaba escondida en esa encarnación para nosotros insondable de nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda ese acontecimiento de la voz del Padre en la ocasión del bautismo de Jesucristo. En aquel entonces iba dirigido al Hijo y era la confirmación de su ministerio como Mesías. Aquí esa voz habla a los discípulos. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Exhorta a los discípulos de no fijarse en los hombres, que en este caso eran Elías y Moisés, porque no están a la par con Jesús el Mesías. Y esto, por lo visto, necesitaba una aclaración de parte del Padre Celestial. Y ahora Moisés y Elías desaparecen. Es una palabra que nos anima hasta el día de hoy a escuchar a lo que Jesús nos tiene que decir. Es como decir, prestad atención a lo que os dice. Luchad para entenderlo. Confiad en esto y obedece. Hay muchos en el mundo que dicen, escuchad a nosotros, nosotros sabemos. Pero el Padre dice, escuchadle al Hijo, escuchadle a Él. Hay muchas filosofías en este mundo, hay muchas palabras, pero el Padre dice, escuchad al Hijo. No escuchad a los autoproclamados profetas, de los cuales hay muchos hoy en día. Escuchad a Cristo. Te voy a preguntar directamente, ¿crees que Cristo es el Hijo de Dios? Entonces, escucha a todo lo que te dice. Y Pedro, no hace falta construir casas para él. Más vale escuchar la voz en obediencia que querer construir palacios y catedrales para el Señor. Tenemos que escuchar, aprender a escuchar a Él y no a hombres que fallan en muchos aspectos. Esto es el mensaje central de estos versículos. ¿Escuchas la voz del Señor? ¿Haces caso a lo que dice la palabra de Dios? Llamamos la Biblia palabra de Dios, pero la estamos tratando como tal. ¿Ves a Cristo no solo en los evangelios? ¿Ves a Cristo también en el resto del Nuevo Testamento? De hecho, ves a Cristo en toda la Escritura, también en el Antiguo Testamento. Y dice el Señor que mis ovejas escuchan mi voz y yo les conozco y me siguen y yo les doy la vida eterna
y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Esto está en Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Por lo tanto, escucha su voz. Y luego sigue la historia. Dice, descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Una vez más, Jesús no quiere despertar la curiosidad y el afán por lo milagroso de parte de las multitudes. No era cuestión ahora de ponerse en medio de la plaza de una ciudad para decir, mira lo que acabamos de ver. Jesús no quiere esto. Además, ¿quién iba a creerles? Necesitaban ver antes el cumplimiento de la resurrección de Jesucristo, algo especial para entender ese acontecimiento. Esto iba por los discípulos, pero tenían que guardarlo hasta después de la resurrección, porque incluso después todas esas cosas darían un perfecto sentido. También era un tipo de test para ver si habían aprendido el significado de lo ocurrido en el monte. Escuchar la voz de Cristo. Y obviamente algo han aprendido, porque ni siquiera le preguntan por qué debían de callarse. Ahora, ¿qué significa todo esto, lo que acabamos de leer? Yo tengo aquí 5 cosas que me parece que nos enseña ese pasaje. En primer lugar, es una confirmación de su ministerio a los discípulos. Esa voz del cielo es como la firma del Padre para decir, eso de ir a Jerusalén para morir, esto sí que es lo que va a pasar y esto es mi voluntad. En segundo lugar, daba ánimo a Jesucristo a seguir su camino. El camino que ahora va rumbo al sur, hacia Jerusalén, donde él iba a encontrarse con sus enemigos. Tercer lugar, es la anticipación del reino venidero para animar a los discípulos. Así de glorioso será la venida del hombre de Dios. Qué triunfo cuando él revele su gloria. Cuarto lugar, es una ilustración de la resurrección. La resurrección sea real. Moisés y Elías no están muertos, viven y están allí, normalmente de forma invisible, pero en esa ocasión se rompió el velo. Los que se fueron antes de nosotros y se fueron creyendo en Jesucristo no están perdidos ni están anulados. Viven, están allí y nos esperan. Y en quinto lugar, muestra que Jesucristo dio su vida libremente. Esta gloria estaba siempre a su disposición, pero no la usó. Y por un momento ahora Jesús les deja ver algo a los discípulos, les deja ver algo de lo que hay detrás. Y vamos a seguir con los últimos versículos que dicen, y guardaron la palabra entre sí. Eso sí, no lo publicaron hasta después de la resurrección. Discutiendo qué sería aquello de resucitar a los muertos. Esto era un concepto que para ellos aún no les entraba en la cabeza. Bajando del monte, hablaron de la resurrección. No lo comprendían. Además, les habían enseñado de que antes de que viniera el Mesías tenía que venir Elías. Entonces, ¿ha venido Elías en el monte? ¿Se habían confundido? Y para luego hacer eco de esos pensamientos que iban rondando por su cabeza, le preguntaron, versículo 11, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y Jesús les responde. Y les responde claramente.
Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. De nuevo, Jesucristo vuelve a lo más importante, su ministerio, que el Hijo del Hombre tiene que morir. Y había alguien que estaba antes, que estaba, para decirlo así, abriendo camino para el Mesías. Y a ver, ¿quién fue ese hombre? Claro, el representante de Elías, que está en el momento del cambio del Antiguo al Nuevo Testamento, que era Juan el Bautista. No era una reencarnación de Elías, pero llevó a cabo su ministerio en el poder de Elías. Esto era la intención. Aún no habían entendido esto. Lo que para nosotros ahora es bastante claro, para los discípulos eran cosas que les costaba interiorizarlo. Elías, Juan el Bautista, para decirlo así, ya vino, fue rechazado y matado, y el Hijo del Hombre iba a padecer el mismo rechazo y la misma cosa. Y a partir de ese momento, bajando del monte Hermón, ellos van rumbo al sur. Y en esos próximos domingos, si Dios quiere, vamos a acompañar al Señor Jesucristo en esta última semana de su vida aquí en la tierra y los acontecimientos que llevaron a esto. Pero la buena noticia es, Él vive y nosotros también viviremos con Él. Vamos a dar gracias al Señor por esto. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por las cosas que tú has preparado para cada uno de nosotros. Cuánta gloria nos espera. Ahora nos cuesta imaginarnos cómo será cuando estemos contigo entrando en el cielo, cuando vemos esa gloria con nuestros propios ojos, cuando lo vemos como algo real en nuestra vida. Ahora es un sueño, pero es nuestra firme esperanza. Nosotros viviremos porque tú vives, tú has resucitado y te pedimos, Señor, que tú bendigas esos versículos en nosotros para tu honra y para tu gloria. Amén.